Bueno, con sol a pleno, sin viento, 1 grado, 1 décima bajo cero de sensación térmica, empezamos este inicio de jornada. Yo me permito recordar que no será este el primer año, si es que así en definitiva ocurre, que llegamos a finales de octubre con el aire frío sobre la costa atlántica bonaerense. Veremos cómo evoluciona todo esto. El día va a ir siendo cada vez más amigable. La temperatura máxima estimada está en el orden de los 18 grados, después de un fin de semana bastante, pero bastante desapacible, que no fue óbice, diría, para las actividades al aire libre, a las que se volcó masivamente tantísima gente, en un contexto en donde, bueno, los datos cada día indican un derrumbe, una implosión de la transmisión del coronavirus en la República Argentina. El fin de semana cerró, felizmente diría, sin fallecidos COVID en Mar del Plata, y en este momento hay una sola persona internada con COVID en una unidad de terapia intensiva aquí en la ciudad de Mar del Plata, lo cual es un dato más que bueno. Por supuesto que estamos todos muy impregnados, muy preocupados por lo que ha sido un impacto realmente enorme en la conciencia colectiva al respecto de la cuestión del coronavirus. Y nos encontramos con situaciones como las que se vivieron ayer en el partido de River y Boca, más allá de la cuestión estrictamente deportiva, que dice, bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? Es decir, esto se planteó con un aforo de 50%, lo que implica que tendrían que haber estado 30.000 personas. El número evidentemente es mucho más alto. La otra cuestión que ya está apareciendo muy fuertemente en las redes, particularmente en Twitter, pero también hay algunas publicaciones en Facebook, muestra o dice que los controles al respecto de si la persona estaba vacunada o no estaba vacunada fueron como muy pobres o muy escasos, que hubo momentos en que la presión de la gente buscando ingresar al estadio con su entrada en la mano hizo que ese tipo de controles fuese realmente muy débil. En principio, obviamente, el club acepta los hechos, no puede negarlos, claro está. Habrá una multa, la multa no compensa la cuestión que tiene que ver con el tema central, con el tema de fondo. El tema de fondo es la cuestión referida a en dónde estamos parados frente a este tema. Es decir, recordemos que hasta hace escasas 6 semanas en la Argentina todo el tiempo había un grado de aprehensión y de presión sobre aspectos de prevención por parte de las autoridades que llevaban a decir, bueno, estamos por entrar en la peor parte. Atención que viene la variante Delta. Guarda que llega la variante Delta. Guarda que la variante Delta es hipercontagiosa. Mientras tanto, obviamente, y alrededor de esto siguen pasando otras cuestiones. Argentina ha efectuado la devolución ya sin épica alguna, sin relato de Víctor Hugo Morales, sin azafatas llorando desesperadas y compungidas en el contexto de la hazaña. 1.200.000 dosis de la Sputnik 2, donde no se dan explicaciones realmente de qué es lo que pudo haber ocurrido. Se habla de errores de etiquetado. Error de etiquetado puede significar cualquier cosa, que era en realidad la variante 1, etcétera, etcétera. Y sigue esto arrojando, lamentablemente, una enorme oscuridad sobre todo el proceso de adquisición, acumulación y distribución de vacunas en la República Argentina. En el día de hoy, además, se conoce que el Banco Mundial le dará al país un préstamo de $500 millones para comprar vacunas de Pfizer y de Moderna, cuestión que Argentina, obviamente, lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, debió haber hecho al inicio, cuando tenía ventajas comparativas con respecto a otras naciones, por haber sido uno de los puntos del planeta donde la vacuna basada en el modelo de ARN mensajero de Pfizer-BioNTech había tenido su mayor impacto en la denominada fase 3 de la experiencia al respecto de la cuestión de la eficacia de esta vacuna, que ha demostrado ser ciertamente una de las vacunas más eficaces que están en este momento disponibles. Pero como a una polémica le sucede otra polémica, el gobierno decidió que va a utilizar la vacuna de Sinopharm para niños, para menores. Y acá aparece una cuestión. No está claro por qué, no está claro en base a qué estudios. Y sin embargo, en Mar del Plata, esto lo destacan hoy las autoridades por todo lo alto, con un comunicado eufórico enviado a los medios,
prácticamente 5.000 criaturas han sido anotadas, obviamente por sus padres, para recibir la primera dosis de la vacuna de Sinopharm. Gran interrogante. En el día de ayer, promovido por algunas figuras notorias del mundo de la ciencia en la Argentina, hay una petición en change.org para pedir que el gobierno explique detallada y científicamente el porqué de esta decisión. Pero fíjense ustedes las frecuencias, ¿no? Es decir, hay un núcleo de la sociedad que probablemente, llevado por sus temores, por lo que fuere, porque en este caso seguimos con estas contradicciones. Muchos argentinos, cientos de miles, vacunados con Sputnik, que no saben si van a poder salir de las fronteras del país. Aunque no todos ellos estén pensando en irse de la Argentina. Tienen un inconveniente, tienen una cuestión que hace ruido. En el fin de semana hubo un encuentro entre el ministro de Salud de Rusia y ministros de Salud de la Unión Europea y de Estados Unidos. Según sostiene este ministro, llegaron a un acuerdo y habrá una convalidación mutua de certificados con respecto de la vacuna. Hasta tanto, sostienen los rusos, terminan el procedimiento con la OMS, al cual ellos consideran una cuestión menor, pero la OMS ha dicho claramente, no, atención con esto, hasta que ustedes no aclaren estos puntos, no va a haber una autorización ni certificación de la Organización Mundial de la Salud de la vacuna Sputnik. ¿Qué tenemos como dato real y concreto en la Argentina? Un país donde el experimento de fase 3 de la vacuna Sputnik se ha hecho aquí, con la población, a través en particular de lo que se ha denominado una vacunación masiva. Bueno, que los resultados negativos o en contrario son mínimos. Faltaría un estudio de impacto en el desarrollo o nivel de las defensas que esto haya provocado, pero por ahora esto no está a la vista, no hay un estudio a escala suficientemente importante con el suficiente volumen como para dar datos concretos de cuál es la situación de referencia. Mientras tanto, el gobierno sigue demorando a través del ANMAT la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson. Justamente ayer, entrevistado para CNN, Mauricio Macri, preguntado por esto, dijo, no, me di la vacuna de Johnson & Johnson. En realidad él dijo de Janssen y le corrigieron, bueno, Johnson & Johnson. La vacuna es en origen del laboratorio sueco Janssen, en un joint venture por escala para poder fabricar con Johnson & Johnson. Es una vacuna sumamente efectiva, así está demostrado, es monodosis, ¿sí? Y esto, curiosamente, el ANMAT todavía lo tiene en barbecho, no termina de aprobarlo. Tampoco parece ser que lo tendría en sus planes, definido como está ahora, por pegar el giro, por dar la vuelta, por encontrarle una salida a la hecatombe política que vive desde la PASO, esa hecatombe política que algunos analistas insisten en decir que nadie vio venir, ¿no? Es bastante extraño, porque esta ceguera política en la que atravesó buena parte de la dirigencia, solo se explica por vivir encerrados en un mundo de fantasía. Estaba a la vista que con todo el daño que el gobierno le ha hecho a la sociedad argentina, con la cerrazón al respecto de estar solo interesados en la propia agenda legislativa de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, no le iban a dar respuesta a los argentinos, con la aplicación sistemática de nuevos impuestos, creando presiones indebidas sobre el manejo económico y con una inflación que es destructiva del poder del ingreso, del poder del salario, del valor de la moneda, esperar otro tipo de resultado era casi como una suerte de idea de alguna bestia mítica que en el último momento le comería la conciencia a los argentinos y los desviaría de manera feroz de su propia defensa, no ya de su propio interés, de su propia defensa ante la inmensa cantidad de agresiones que la sociedad horizontalmente y verticalmente está recibiendo desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Ya no se trata de la afectación cultural o ideológica del 41%. Se trata de algo que atraviesa a los propios que creyeron que iba a venir el paraíso. Recordemos, y hay que citarlo una y otra vez, aquella expresión de Alberto Fernández diciendo que con lo que Macri pagaba por las LELIQs, él le iba a aumentar el primer día de gobierno el 20% a los jubilados. Tengamos presente
que la propia diputada Fernando Vallejos reconoció en sus propias palabras y en sus propios términos que los hicieron votar una ley, esta es su expresión, de mierda para joder a los jubilados, porque el ajuste ha caído justamente sobre los jubilados, ha caído sobre los pensionados, ¿sí? De una manera tremenda, pero absolutamente tremenda, en algo que inclusive aquí en una entrevista una economista señaló que era algo necesario y positivo, porque la ley que se había votado en el gobierno de Mauricio Macri creaba una presión sobre la caja de los fondos del Estado que muchos de esos economistas consideraban que era inconveniente para la marcha de la sociedad. Los mismos que no dicen nada de que se han creado cantidad de ministerios récord, ¿no? En este momento Fernández tiene 21 ministros del Estado Nacional, por supuesto cada ministerio va acompañado de toda una estructura, y luego aparecen los escándalos, como han aparecido en el caso de Elizabeth Gómez Alcorta, donde hay compras suntuarias de todo tipo, bueno, ni que hablar de las compras suntuarias de Sergio Massa para la Cámara de Diputados o las compras suntuarias en Olivos, donde por supuesto se compran las mejores bebidas, los mejores alimentos, todo aquello que esa enorme, inmensa masa de argentinos que están completamente desposeídos, inclusive los que están, digamos, con algún empleo, un empleo en donde todo el tiempo hay que estar revisando en qué voy a gastar, en qué no voy a gastar, y donde además hay que escuchar sangolotudeces diciendo que bueno, que en definitiva si los supermercados no se alinean vamos a tener acciones de carácter concreto y vamos a clausurar, y entonces empieza todo un ruido fenomenal que por supuesto y obviamente lo primero que afecta es cualquier idea de invertir en cualquier rubro en la República Argentina. El estado de ánimo de las personas, bueno, puede aparecer expresado a veces de manera increíble. Esto le pasaba a un cronista de C5N en la marcha a Luján. La primera vez. ¿Y por qué? ¿Por qué caminás? Venimos para que pierda Cristina. ¡Ay, Dios santo! Bueno, cada uno con sus deseos. Bueno.